Pues bienvenidos de nuevo al canal y sobre todo, ¡feliz Navidad! Esto es La Pizarra de la Bundes. ¿Qué tal? ¡Feliz Navidad a todos y a todas los que estéis por el canal! Un placer como siempre que nos estéis escuchando. Ahí está Uri, no está Adri está trabajando, chicos. Hoy no, el día que lo grabamos no es Navidad, pero está trabajando, así que no puede grabarlo. Pero os dejaremos este vídeo para Navidad. Y ya que hay que ser un poco generosos y la gente nos pide, oye, en Navidad, ¿qué puedo regalarle a alguien? Tal. Para vosotros, como sois fans del fútbol alemán, hoy os vamos a dar unas recomendaciones bastante buenas, diría, de lo que son libros de fútbol alemán, para que podáis saber lo máximo posible de este nuevo fútbol, esta Bundesliga, que muchos ya conoceréis, muchos estáis descubriendo ahora mismo con nosotros compartiendo este viaje de la mano. Así que nada, chicos, os vamos a recomendar algunos libros de este fútbol alemán que seguro que os van a gustar. Uri, si quieres empieza tú, va. Sí, decir que se pueden regalar en cualquier época del año, si no también, porque la verdad es que siempre es bonito verlo. Sí. Pues vamos a empezar con un libro que seguramente mucha gente conocerá, que es Herr Pep, ¿no? De Martí Perarnau, que al final pues, es un periodista que convivió durante toda la temporada 13-14 con Pep Guardiola como entrenador del Bayern, estuvo en el vestuario, escuchó las charlas a los jugadores, miraba, ¿no?, toda su obsesión por el fútbol, por los detalles, ¿no?, todo su camino en busca de una excelencia futbolística. Recordemos que Guardiola al final venía de ese Barça suyo, ¿no?, que encandiló a todo el mundo, y en el Bayern pues trató de hacer lo mismo, ¿no? Y pues aquí en este vídeo pues podemos ver detalles de cómo es Guardiola dentro del vestuario, como entrenador, es que al final Martí Perarnau tuvo la suerte de convivir con él y estar en todo, ¿no? Estar en las charlas con el staff técnico, con los jugadores, y la verdad es que es una cosa que a simple vista, solo viendo fútbol, no se ve, ¿no? Y es curioso leer, ¿no?, y descubrir los entresijos de un vestuario de ese Bayern, Héctor. Totalmente, la verdad es que es un muy buen libro. Yo, por ejemplo, no me lo he podido leer, pero seguramente me lo voy a comprar pronto porque debe ser del todo interesante. Yo os voy a recomendar otro, chicos, que es uno de Axel Torres, que es este, Franz Jürgen Pep. A la gente se preguntará, oye, ¿de quién se refiere tal? ¿Jürgen Klopp? Pues no, es Franz Beckenbauer, Jürgen Klinsmann y Pep Guardiola, ¿no? Es un libro de Axel Torres, os lo recomiendo muchísimo porque es un poco, te explica la evolución del fútbol alemán a partir de todos los años y sobre todo también te explica cómo cambió Jürgen Klinsmann en el 2006 el concepto de fútbol alemán, ¿no? El hecho de jugar ahora de una manera mucho más ofensiva, jugando un poquito también al toque, que es algo que no se veía antes, pero sobre todo este libro lo explica perfectamente y además también te explica un poquito la escuela de Stuttgart, por ejemplo, cuando empiezas a hablar de técnicos de Stuttgart, porque hay tantos técnicos en Stuttgart, al final de ahí también sale Klinsmann, sale Rangnick, sale un montón de gente y es muy, muy interesante, así que yo este libro, yo me lo he leído y me lo he pasado genial, así que y he aprendido un montón de cosas. Entonces te habla también del Bayern de Magath, te habla del primer Beckenbauer con la final de Nuremberg, de Helmut Schön, de Gerd Müller, de Berti Vogts, también el lateral derecho de Alemania. Es un libro muy muy bueno y creo que aprendes una barbaridad lo que es fútbol alemán y lo que es técnicos del fútbol alemán. Así que nada, Franz Jürgen Pep, chicos, librazo absoluto, Uri. Muy recomendable, ¿eh? Y también vamos con otro, este ya es más de historia, no de fútbol actual. Estamos hablando de un libro de Eduardo Verdú que se llama Todo lo que ganamos cuando lo perdimos todos. Y al final habla de Lutz Eigendorf, un jugador del Dinamo de Berlín. Recordemos ese Dinamo Berlín que ganó 8 Oberligas, la máxima competición de la Alemania Oriental, de la República Democrática Alemana, que explica un poco cómo se fugó, se marchó de esa RDA hacia la RFA, la Alemania Occidental, y cómo dejó atrás a su familia, a su mujer y a sus hijos, y al final lo que intenta, ¿no?, es recuperarlos, intentar reunirlos una vez ya fuera del muro, en el otro lado, pero sí que es cierto que al final el director del club, el Dinamo de Berlín, era el director de la Stasi, la policía, ¿no? Entonces le hacen todo lo posible para que él no pueda, pues, contactar con su familia, que no pueda hacer que vayan al otro lado. Entonces explica un poco la historia, ¿no?, de un jugador importante de la RDA que intenta dar el salto al otro lado, ¿no? Intenta destacar en el fútbol de la RFA y que de paso pues intenta recuperar a su familia y todo lo complicado que es un poco. Es un librazo sin duda. Y luego también otro que no es exclusivamente de fútbol alemán,
es este de Simon Kuiper, que se llama El fútbol contra el enemigo, tal vez algunos ya lo conozcáis, pero es un libro que mezcla un poquito todo el tema de, obviamente, de fútbol, pero relacionado con un poco con historia, con sociología, con lo que ha sido también el tema de las guerras, los enfrentamientos en los últimos años, y relacionando todo esto, ¿no? Al final empieza el libro con un prólogo de Santiago Segurola, que aparece la mítica frase de Bill Shankly, el mítico entrenador también del Liverpool, que dice: el fútbol no es cuestión de vida o muerte, sino que es mucho más que eso. Entonces, eso ya te da un poco, te indica de qué va a tratar el libro, y es un viaje del autor, de Simon Kuiper, a muchísimos países, hablando un poquito de esas rivalidades futbolísticas y el tema sobre todo de enfrentamientos entre grupos sociales, enfrentamientos con dirigentes, el tema de dictaduras. Entonces es un libro muy interesante, y obviamente también hay partes en las que sale fútbol alemán, así que os lo recomendamos mucho. Y luego también, para acabar esta número de libros en español, podríamos decir, tengo yo que se llama Historias irrepetibles del deporte. Como veis, no es exclusivamente de fútbol, veis aquí la portada de Ali con George Foreman, pero lo cierto es que explica muchísimas historias, ¿no? Muchísimas historias, obviamente también de fútbol alemán. Aparece, como ya hemos comentado, el milagro de Berna, el último partido de Alemania en los Juegos Olímpicos del 36, el partido entre Austria y Alemania en el 38, si no recuerdo mal. Así que realmente es un libro muy interesante y del que podéis aprender una barbaridad, sobre todo de fútbol, y además de regalo os repasáis un montón de historias del mundo del deporte que son muy buenas y muy interesantes. Así que Historias irrepetibles del deporte, Juan Carlos Álvarez, también, chicos, un libro que os lo recomiendo máximo. Sí, ahora pasamos a libros en alemán, porque yo tengo aún aquí que es nueva adquisición, digamos, 50 Jahre Bundesliga, que son 50 años de la Bundesliga, Ojo, 1963 a 2013, perdón. Y bueno, te explica un poco, ¿no? Cada año, cada temporada, pues te dice cuál ha sido el campeón, ¿no? Por ejemplo, abro aquí 1973-74, te explica que fue el Bayern. Además, pues te pone un once ideal de los jugadores que hace ellos, es un libro del Bild, y te pone un once ideal de cada temporada de todos los jugadores, es decir, pues mira, en 1976 tal, ganó el Bayern, pero el mejor portero fue Bernd Franke. Entonces te va explicando un poco, ¿no?, cuántos goles marcaron los jugadores más destacados, cuántos partidos jugaron, etcétera. Y al final, pues también hay una clasificación, ¿no?, de equipos históricos, máximos goleadores, hasta 2013, evidentemente, pero está muy bien, la verdad. Está en alemán, pero para practicarlo, pues irá muy bien, Héctor. sí, totalmente. Para aquellos que estéis iniciados un poco en alemán, o al menos que os estéis empezando a interesar un poco por eso, tampoco al final con un diccionario puedes ir haciendo, es un poco más lento, pero se puede ir haciendo. Y también muchos nos preguntáis sobre el tema de, oye, Panenka, una revista muy conocida en España, en español, de fútbol internacional, que es un punto de vista un poco más, igual no tan de actualidad, no es un poco más reposado, un formato más de slow journalism, pero lo cierto es que funciona muy bien. Y nos preguntáis, oye, ¿de fútbol alemán hay algo parecido? Pues sí, chicos, hay algo parecido, y es el Elf-Freunde, ¿no?, que es una revista prácticamente muy similar, pero en alemán, y habla sobre todo de fútbol alemán, ¿no? Aquí veis a Robin Koch, y es un libro, es un capítulo, este es el penúltimo, diría que es, en el que sale una entrevista a Robin Koch con su llegada al Leeds. También, obviamente, sale una entrevista entre Florian Neuhaus, o sea, una doble entrevista con Florian Neuhaus y con Mako Gose, y luego también alguna entrevista a Andreas Lute, historias de la Dritte Liga, de Regional Liga. Entonces, es un libro muy interesante, bueno, una revista muy interesante, y sacan capítulo cada mes, ¿no? Sacan número cada mes y apenas vale 5 euros, igual con gastos de envío te cuesta un poco más, pero yo lo que hice sobre todo es pillarme dos, además otra con Choupo-Moting en portada. Esto, sinceramente, una revista tenga Choupo-Moting en portada ya te gana, pero lo cierto es que los dos eran 10 euros y me costó 15 euros el envío hasta aquí, o sea que... Y viene de Alemania, entonces estamos en España, tampoco me ha costado prácticamente mucho y es bastante barato y asequible, así que también está bien. Y ya de paso también ahí tienes otros libros en la página web de Elf-Freunde de fútbol alemán, en alemán obviamente, y algunos en inglés, pero hay uno, por ejemplo, que me pillé yo, que es este, que es Die Geschichte DDR Oberliga, que es la historia de la Oberliga con todos sus años, un poco lo mismo que ha comentado Uriol con la Bundesliga, los 50 años de Bundesliga. Pues aquí son todas las temporadas de Oberliga, con la clasificación, con fotos del mejor jugador, con fotos de, por ejemplo, de Johann Schone, clasificación. Entonces, también hay muchísimos libros en la página web que os recomendamos mucho si estáis iniciados un poco en lo que es alemán.
Pues sí, hasta aquí nuestra recomendación. Esperemos que os hayan gustado todos esos libros que hemos enseñado, que hemos hablado de ellos. Decir que no está patrocinado este vídeo, lo No, hacemos no. sencillamente para recomendar. Algunas veces nos decís, ¿cómo podemos iniciarnos un poco, hacer una inmersión? Pues estas son nuestras propuestas. Entonces aquí tenéis, os dejamos esa propuesta que evidentemente pues vosotros si estáis muy interesados, pues ya os podéis sumergir un poco más en este ámbito, Héctor. Pues sí, sobre todo si os ha gustado dejarlo en los comentarios, si habéis leído alguno también nos lo dejáis en comentarios o si sabéis de otro que esté también muy bien también lo podéis dejar en la cajita de comentarios. También os podéis seguir en redes sociales, en @pizarrabundes, tanto en Twitter como en Instagram. Por ahí normalmente Instagram es un poco más reposado, Twitter un poco más de actualidad. Luego ya tenemos TikTok donde Adri está poco activo pero volverá a estar activo. Y luego tenemos Twitch donde hacemos modo carrera con el Hamburgo y estos días esperemos también recuperar un poco esa senda de continuidad que teníamos en Twitch y hemos perdido las últimas semanas, pero ya os digo que en estas navidades lo vamos a reanudar sin duda. Y Uri, lo más importante de todo, como siempre, ¿qué es? En este caso, feliz Navidad y nos vemos en el próximo vídeo.